Buen día, hermano, Dios les bendiga. Quien les habla, Facundo Zuna, pastor y presidente del Ministerio Casa de Dios, solo por su gracia y por su misericordia. Y aquí estamos llevando esta responsabilidad de estar pastoreando esta iglesia, o al menos esta parte del cuerpo de Cristo. Y quiero agradecer a aquellos hermanos que envían mensajes, agradeciendo y dándole honor a la palabra del Señor, como también al ministerio Casa de Dios, que está ahí oyendo siempre el consejo del Señor. Y hoy quiero hablarles de parte del Señor. El Señor puso una palabra en mi corazón y quiero compartírsela. En primera instancia, nosotros tenemos que entender que uno pastorea, o al menos los siervos de Dios están pastoreando, están guiando a la grey, guiando a la iglesia, no porque se crean autosuficientes o porque uno quiere hacer más, en este caso, creer tener la verdad de todas las cosas. En realidad uno está puesto por el Señor. En la iglesia la Biblia dice que toda autoridad está puesta por el Señor, y aquel que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. En Romanos capítulo 13 podemos ver lo que el Señor enseña y nos enseña a través del apóstol Pablo. Pero servir a Dios a veces se torna difícil. Se torna difícil porque el pueblo no entiende que Dios constituyó hombres y mujeres para pastorearles. El pastor y obispo de nuestras almas es el Señor. Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo podemos ver en la persona de Jesucristo. David decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará, lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Y todos estamos contentos y todos nos alegramos de que tenemos al Señor, que aconseja permanentemente a nuestros corazones, que aconseja permanentemente a nuestra conciencia. Pero a veces nosotros no entendemos al pastor, no entendemos el llamado del pastor, y por eso vienen los problemas en la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo dice: busca hombres fieles e idóneos. Es necesario de que aquellos que están trabajando con el hombre de Dios logren descodificar, o al menos interpretar el llamado, el propósito, aquello que el hombre de Dios está haciendo. Y a veces es difícil cuando no se entiende lo que el hombre de Dios está haciendo. A veces no se entiende lo que el hombre de Dios va cultivando en la iglesia, o al menos va guiando a la iglesia siempre a la persona de Jesucristo. Pero hablo en la vida diaria. Allá en Romanos capítulo 12 te habla de la vida del cristiano, ¿no? Dice: el que robaba no robe más. La Biblia habla por Efesios capítulo 4, pero acá en Romanos capítulo 12 dice que nosotros tenemos que bendecir a los hermanos, nosotros tenemos que no maldecir, y hay un montón de fundamentos que nosotros como hijos de Dios debemos llevar a cabo. A veces es difícil porque del otro lado no entienden al pastor cuando el pastor está aconsejando. Y como decía en el video anterior, el apóstol Pablo, al aconsejarle a los Gálatas, al decirle a los Gálatas que lo que estaban haciendo estaba mal, al aconsejar a los Gálatas, se hizo de su enemigo. De hecho, dice el apóstol Pablo: me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. A veces decir lo que Dios quiere no es cosa fácil. Es difícil porque para el siervo de Dios muchas veces no es entendido. Nosotros podemos mirar, ahora se me viene un pasaje muy importante que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, referente a los hombres de Dios, cómo el Señor tuvo que llevarlos por diferentes circunstancias y diferentes situaciones. Miren, en Hebreos capítulo 11, versículo 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones,
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos, en este caso, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Fíjense que todo lo que tuvieron que pasar estos hombres de Dios, al punto de que algunos, dice la palabra de Dios, fueron aserrados. O sea, llevar el ministerio del Señor no es cosa fácil. Por eso que cuando Dios llama en este punto particular a los obreros a trabajar al lado de un pastor, es para amar al pastor, es para acompañar al pastor. De hecho, la palabra del Señor dice que vio el Señor a Adán y vio que no era bueno que él esté solo, y le hizo una ayuda idónea. Ayuda idónea es inteligente, una ayuda inteligente. Por eso que el apóstol dice, busca hombres fieles e idóneos, o sea, que puedan ser inteligentes, que puedan tener la capacidad de entender al hombre de Dios. Y a veces la iglesia se olvida, la iglesia por diferentes razones se olvida del hombre de Dios. Y hablo de que se olvidan lo que realmente es ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, que no es cosa fácil. Miren, en un momento Jesucristo hace y subir a los discípulos en la barca, y fíjense lo que acontece. Vamos a mirarlo en Marcos capítulo 6, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Muchas veces Dios, a través del hombre de Dios, hace milagros en medio de nuestra barca, en medio de nuestro hogar. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos endurecido el corazón y nos maravillamos de lo que Dios hace con el hombre o la mujer de Dios. Es porque no entendemos de que el hombre o la mujer de Dios son aquellos que Dios puso para pastorear sus vidas. Por ejemplo, en este caso muy particular, podemos ver que ellos no habían entendido lo de los panes. El Señor había hecho un milagro extraordinario. Él había, con algunos panes, había dado de comer a una multitud de 4.000, 5.000 personas. Pero ellos todavía no habían entendido lo de los panes. Y por eso se maravillaban de que Jesucristo camine sobre las aguas. O sea, ellos no podían creer lo que estaban viendo. Ellos no podían aceptar que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el que tenía que venir, aquel que iba a desarrollar y hacer milagros extraordinarios en medio de Jerusalén, en medio de Israel. Por eso que es importante interpretar a veces y entender al hombre de Dios. Por eso que a veces no es entendido el hombre de Dios. Es criticado, es acusado, es blasfemiado, siempre se está poniendo en tela de juicio su integridad,
moral, espiritual, siempre se está chicañando al siervo de Dios, o al menos se le está reclamando cosas que se reclaman por el hecho de que no se lo ve como un hombre o como una mujer de Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros observar a los siervos del Señor. Miren, en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8 podemos ver una historia muy particular. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Fíjense de que esta mujer pudo lograr y pudo entender que el que pasaba por, en este caso Sunem, que el que pasaba por su casa era un hombre de Dios. Dice ella: entiendo que es un hombre de Dios. Ella se le fue revelado, se le fue inspirado que el que tenía enfrente suyo era un hombre de Dios. Los discípulos en la barca se sorprendieron porque miraban, en este caso muy particular, a Jesús como uno más o una persona común entre ellos. Y Jesús no era una persona común. Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías que venía a traer salvación a la humanidad. ¿Y cuántos milagros hizo Dios en tu casa? Ayer veíamos, y yo me alegraba y pensaba, me acordaba cuando se iba una hermana que está entre nosotros, y se iba en su autito, un autito nuevito, y por milésima de segundo el Espíritu Santo me lleva a recordar cuando vino a la iglesia. Y me acordaba que vino separada, vino angustiada, vino con su matrimonio destruido, y un montón de situaciones que muchas veces viven las personas que viven apartadas del Señor o lejos del Señor. Cuestión que llega y el Señor hizo algo hermoso porque restauró su matrimonio, restauró la relación con sus hijos, restauró su economía. Dios le empezó a bendecir de una manera extraordinaria y yo me alegraba porque el Señor ha usado nuestras vidas para poder llevar vida, para poder llevar unidad, para poder llevar restauración, para orar y hablar de parte del Señor y soltar bendiciones sobre esta hermana, como con muchos acá en la iglesia. Pero a veces nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas o ha hecho a través de los siervos del Señor. Y esto no es porque uno quiera hacer alarde de lo que en este caso el Señor hace con su vida. Dios nos libre, no es la idea, sino que nosotros debemos interpretar, debemos tratar de respetar, de entender a quien tenemos delante nuestro. Nosotros tenemos que entender que tenemos a hombres y mujeres que Dios ha levantado. Hablo a nivel universal, les hablo a todas las iglesias. Piensen en sus pastores, no lo digo en mi caso, lo hablo en líneas generales. Piensen porque ellos comen, ellos se visten, ellos viven el día a día, ellos necesitan también una palabra de aliento, ellos también necesitan un abrazo de parte de ustedes. Cuántos milagros, cuántas cosas hermosas ha hecho el Señor a través de sus siervos en sus vidas. Cuando a ustedes lo han lastimado, cuando ustedes lo han, en este caso, han quebrado su confianza y ellos le han recibido con amor y le han ayudado. Ustedes tienen que pensar en honrar a los hombres y a las mujeres del Señor. Y no estoy hablando de un bien económico, porque se entiende, hablando de la madurez, que uno tiene que honrar a Dios para que los siervos de Dios puedan vivir en lo que respecta a lo natural. Pero mucho más allá de ello estoy hablando del afecto, de la palabra alentadora, porque a veces se pretende que el pastor o la pastora siempre esté, pero es muy difícil que se llame al pastor o a la pastora
cuando las cosas le van bien a uno o cuando están por tomar decisiones independientes o cuando están en algún problema, porque a veces somos muy... tenemos mucho amor hacia nosotros mismos y siempre estamos demandándole al pastor, siempre estamos demandándole a la pastora y no entendemos con quién estamos tomando un mate en una mesa, teniendo una conversación por teléfono, llevando un ministerio adelante. Entonces creo que nosotros tenemos que detenernos y hacernos un autoexamen y realmente pensar en que si Dios puso hombres y mujeres delante de sus vidas, delante de su familia, ustedes tienen que respetarle. Ustedes no pueden estar hablando, injuriando a los hombres de Dios a sus espaldas, porque eso está mal, eso no se hace, o menoscabándolos, menospreciándolos, porque eso no se hace, así sean pastores jóvenes como sean pastores ancianos. Usted está para mantener la vara en alto, sostener la mano de su siervo, porque el trabajo acá en la tierra y el trabajo de la iglesia es un trabajo divino, es un trabajo espiritual. Y lo debemos hacer entre todos. Pero hay cosas que a veces la iglesia no entiende. Acá le pasó en este caso a Pedro algo particular. La palabra de Dios dice que Jesús se levantó de la mesa por allá, por San Juan 13, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú no me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y había cosas que hacía Jesús que no era entendido por sus discípulos, pero él las tenía que hacer, porque se entiende que si un hombre o una mujer están puestos y Dios los estableció en un ministerio y están llevando un ministerio adelante, está la guía del Espíritu Santo. Por algo el siervo de Dios se mueve porque o como se mueve o por algo hace lo que hace. Jesús se ciñó la toalla y les quería enseñar: de la misma manera que yo le lavo los pies a ustedes tienen que hacer lo mismo con los demás. Pero Pedro no quería, y Jesús le dijo: Pedro, si yo no te lavo los pies, no tenés parte conmigo. O sea, yo vine a servirte y vos tenés que recibir ese servicio. Si vos no recibís mi pastorado, si vos no recibís mi servicio, no vas a tener parte conmigo, le dice al Señor. Entonces Pedro dice, él no entendía. Entonces Jesús le dice: lo que yo hago ahora, vos no lo entendés, Pedro, pero lo vas a entender después. Y a veces por no entender, por no interpretar, por no descodificar al hombre del Señor, nos perdemos oportunidades importantes. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en lo nuestro, porque vale más lo nuestro. Y a veces el siervo del Señor está ahí llamándote, está ahí aconsejándote, está ahí porque hay algo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero nosotros no nos damos cuenta y cambiamos la honra al hombre de Dios, cambiamos la obediencia al hombre de Dios, cambiamos el respeto al hombre de Dios, cambiamos la honra al hombre de Dios. ¿Por qué? Por nuestros propios deseos, por nuestras propias prioridades. Y no priorizamos a Dios, ni tampoco priorizamos, en este caso, a los hombres del don. Por eso que es importante entender, hermanos, de que debemos cada uno de nosotros entender que por algo el Señor hace lo que hace. A veces tampoco los siervos de Dios entendemos de que somos personas sobrenaturales en la tierra, que no somos personas comunes. Miren, Pedro estaba preso y viene un ángel y lo liberta y cuando Pedro está siendo libertado del ángel, o sea que el ángel lo está librando, vamos a hablarlo un poquito en Hechos capítulo 12, dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban a la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba Pedro en este momento que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que del pueblo de los, en este caso judíos, esperaban hacerle. En fin, pero fíjense que ahí entendió Pedro. Ahora entiendo, dice Pedro, que Dios soberanamente me libró de la cárcel. Y a veces hay hombres y mujeres de Dios que no entienden de que a través de nuestras vidas y por causa de nuestras vidas y por causa del llamado que el Señor puso, el Señor va a mover aún a los ángeles, va a mover al mundo espiritual, y la iglesia lo tiene que entender. La iglesia tiene que entender que a través del hombre de Dios, el Espíritu Santo va a activar a los ángeles a favor de los hombres del Señor. Y dice que del otro lado la iglesia hacía oración permanentemente por el apóstol Pedro, y le da la libertad. Y después Pedro sale de la cárcel y va y golpea la casa de Juan Marco, y Rode, una pequeña olla, viene y mira, y era Pedro. Entonces se vuelve y le dice a los discípulos: es Pedro. Y los discípulos no le creían de que Pedro estaba en la puerta. Y Pedro golpeaba con insistencia, claro, porque todos los querían matarlo, querían castigar a Pedro por causa de predicar el Evangelio. Y seguía golpeando con insistencia a Pedro hasta que vinieron los discípulos y lo abrieron y se asombraron, se llenaron de asombro. ¿Por qué se llenan de asombro? Si Dios es sobrenatural, si el hombre que tenés delante tuyo habla cosas sobrenaturales, si cuando el hombre de Dios que está delante tuyo te profetiza, las cosas acontecen y Dios te ha bendecido, y Dios te ha levantado, Dios te ha prosperado. Entonces Dios a través de su vida ha restaurado tu matrimonio, ha restaurado tu vida, ha restaurado tu economía, ha restaurado tu familia. Hoy estás puesto en un lugar de honra, un lugar de privilegio, estás al lado de los hombres y mujeres de Dios, pero muchos lo menosprecian. Muchos no entienden esto, que Dios a veces pone a los hombres y a mujeres en lugares de honra, y los lugares de honra son al lado de los hombres y de las mujeres de Dios. Y saben que hacen mucho, lo menosprecian. Saben que hacen mucho, lo tienen en poco. ¿Por qué? Porque están sumergidos en su propio orgullo, en su propia ideología de vida, y menosprecian al hombre del Señor. Y no debe ser así. Por eso que es importante de que cada uno de nosotros entienda de que Dios pone hombres y mujeres para pastorearnos, y nosotros tenemos que reconocerlo, nosotros debemos valorarlo, iglesia. Cuando usted honra a un hombre de Dios, cuando usted honra al pastor de su congregación, cuando usted lo ama realmente de corazón, cuando usted realmente entiende de que Dios lo puso sobre su vida, entonces ahí usted va a tener grandes bendiciones, porque en este caso la tsunamita tuvo grandes bendiciones. Esta mujer rica, cuando pasaba el profeta por Sunem, dice que cuando viene el profeta le soltó bendición. ¿Cuántas veces tu pastor ha ido a tu casa y te ha bendecido con una oración, con una palabra? ¿Sí? ¿Cuántas veces tus hijos se han enfermado y has llamado al hombre de Dios, y el hombre de Dios ha ido y ha orado y tus hijos han sido sanados? ¿Cuántas veces no tenías ese bien económico para darle a tus hijos por causa de tu desobediencia? Porque si vos fueras obediente, no te faltaría en este caso alimento para tus hijos. Y ahí estuvo el hombre de Dios orando y pidiéndole al Señor que tenga misericordia y que te abra una fuente laboral, y el Señor te ha bendecido con una fuente laboral, y etcétera. Por eso que es importante entender de que cada uno de nosotros tiene que honrar, tiene que valorar, tiene que entender que Dios puso hombres y mujeres delante nuestro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar, para que nosotros podamos pastorear, para que nosotros podamos apacentar, en este caso, los pastores a la iglesia. Así que voy a ir terminando y cerrando la idea. Hermanos amados, es un tiempo donde, si usted ve, todas las naciones resisten a los gobiernos. De hecho, cuando hay un gobierno,
siempre se dice, está la oposición. En realidad, Dios va a respaldar el gobierno que está. Si hubiera algo que esté mal, Dios va a corregir. Pero si Dios puso una autoridad, Dios respalda a la autoridad. Que tenga que corregir lo que está mal, lo va a corregir. Pero la oposición son aquellos que resisten a ese gobierno. En la iglesia, nosotros estamos dentro del reino de los cielos. Y dentro del reino de los cielos existe el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Y Él tiene colaboradores, Él tiene embajadores, Él tiene hombres y mujeres que estableció. ¿Para qué? Para pastorear, para cuidar, para apacentar a la iglesia. Y nosotros, la iglesia, tenemos que entender de que debemos apoyar a esos hombres de Dios. Y debemos amarles, debemos valorarles. ¿Saben que cuando la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo está sobre un hombre de Dios, nosotros tenemos que respetar? Miren, el Salmo 105 dice lo siguiente. Vamos a mirar, me vino recién esta palabra. El Salmo 105 dice lo siguiente para que cada uno de nosotros lo tengamos en cuenta. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, como le hicieron a José. Nosotros tenemos que entender de que Dios pone hombres ¿para qué? Para guiarnos, y hombres ungidos. Y cuando la unción del Espíritu Santo está sobre una persona, usted tiene que respetar a esa persona, usted tiene que honrar a esa persona. Miren, hace muchos años estaba ministrando y había una hermana que tenía una fe muy particular. Ella creía en que mi persona, y lo digo con mucha humildad, es un testimonio que estoy contando, que mi persona estaba ungida por Dios. Entonces yo estaba ministrando con una campera y su marido tenía la espalda encorvada así, como está mi mano, así estaba. Hacía una semana, casi 15 días que él no se podía levantar de la cama ni levantar su cintura de esta manera. Entonces la hermana me cuenta la situación y agarro la campera y le digo, tomá, le doy la campera y le digo, andá, porque se la ponga a tu esposo. Porque no teníamos ningún paño, nada para orar. Trajo una campera, la hermana no recuerdo, trajo una campera y me la puse y oré por la campera y se la creo que ministré con esa campera, no me acuerdo muy bien. Y la hermana va, le lleva la campera y cuando se pone la campera a su esposo, saltó de la cama y se puso firme. ¿Por qué? Porque esa hermana creía de que la unción del Espíritu Santo estaba sobre mi vida. Usted tiene que entender de que al menos respete la unción del Espíritu Santo del hombre o de la mujer que está delante. A veces el hombre o la mujer que Dios pone delante le da la oportunidad de tener confianza con usted, le da esa oportunidad de poder reírse, le da esa oportunidad de poder disfrutarlo, le da esa oportunidad de poder ir a su casa y tomarse unos mates y comerse algo en su mesa, pero usted nunca tiene que perder de vista de que es un hombre o que es una mujer de Dios. Por eso que hay que respetar a los ungidos del Señor. No hay que tocar ni hacer mal a los profetas del Señor. Esto me inspiró el Espíritu Santo y yo se los comparto con mucho temor, con mucha humildad, mis hermanos. Es necesario entender de que si Dios viene a nuestras vidas, Dios hace milagros extraordinarios y debemos respetar la unción del Espíritu Santo. Me acuerdo en un momento que en Paraguay vino una hermana y el Señor me estaba respaldando, me estaba acompañando con señales, con prodigios. Había ido a una iglesia y Dios estaba dando a conocer su persona, su nombre, sus milagros. Y vino esta hermana y Dios la sanó instantáneamente de un problema que tenía en los ovarios. Y vino con un cheque en blanco y me dijo, decime, una persona adinerada, decime cuánto pongo. Y yo le dije, no, yo sirvo a Dios por amor. Y me regaló una camperita y se la regalé a mi padre. Nosotros tenemos que entender también como hombres de Dios de que nosotros servimos al Señor. A veces nosotros lo tenemos claro, pero el pueblo no lo tiene claro. Y sí, porque hay un tiempo para todo, hay un tiempo donde uno honra al hombre de Dios, uno bendice al hombre de Dios. En el caso de esta mujer, ella creía que me debía pagar el milagro, por eso no se lo recibí.
pero otra cosa es cuando te honran y te bendicen, porque de esa manera la persona es bendecida. Amado Dios, quiero orar por tu iglesia, quiero orar por mis hermanos y quiero pedirte que madures en esta área tu iglesia. Amado Dios, levanta una iglesia que ame a los hombres y a las mujeres de Dios. Levanta una iglesia, Espíritu Santo, que respete al hombre y a la mujer de Dios, Padre, y que le pueda acompañar también en el tiempo de la prueba y de la lucha. Dios le bendiga mucho, hermanos, y espero que este mensaje haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones y Dios les bendiga mucho.